Continuando con el estudio de cráneo, seguiríamos con la norma superior de cráneo. En esta norma superior de cráneo es muy sencilla, ya las normas que nos faltan, la norma superior, la norma posterior y posteriormente podríamos hacer un corte transversal axial del cráneo para introducirnos a lo que es la bóveda craneana y la base de cráneo. Entonces vamos a empezar aquí con esta norma superior de cráneo. Vamos a poner aquí un color rojito y nada más para ubicarnos vamos a marcar por acá los huesos nasales. Vamos a poner por acá un hueso, los huesitos nasales que estarían por acá. En esta norma superior de cráneo observamos que la están formando 4 huesos principalmente. Si empezamos de anterior a posterior, de color naranja podríamos ir escribiendo el primero. Aquí estaría el hueso frontal. Este de aquí sería el hueso frontal. Ahí estaría, el hueso frontal. Posteriormente, por detrás del frontal, encontramos otros 2 huesos importantes. Vamos a ponerlos aquí, señalarlos. Este de aquí será un parietal. Aquí tendríamos un parietal. Y por acá tendríamos otro parietal. Entonces ahí estarían los parietales. 2 parietales ahí. Y posteriormente, hacia posterior, encontramos un hueso que no se observa del todo, pero se observa una parte que corresponde al hueso occipital, que es esta flechita de color rojo. Aquí estaría el hueso occipital. Estos serían los 4 huesos que están formando la norma superior del cráneo. Es una norma muy sencilla. Ahora, como pueden observar, aquí el frontal, si ponemos la F aquí de frontal, se está uniendo o articulando a través de los 2 huesos parietales. Se está articulando a través de estos 2 huesos parietales, de un parietal aquí y de otro parietal acá. Entonces, si vamos marcando de un color, vamos a poner un rosa por acá, esta línea que estoy coloreando recibe el nombre de sutura. Es una sutura. Si recordamos, las suturas son muy importantes en el cráneo porque son un tipo de articulaciones que son no móviles. Las suturas son articulaciones no móviles, si lo recordamos. A diferencia de las cartilaginosas, que pueden ser semimóviles o no móviles, y las sinoviales, que esas sí son 100% móviles. En el cráneo tenemos más suturas que nada, y es importante porque nos interesa a nosotros que el cráneo, los huesos no se desarticulen, no se muevan, ya que si hay un movimiento de ellos o se desarticulan, exponemos a el sistema nervioso o al encéfalo que está siendo protegido por el cráneo. Entonces es importante que estos huesos estén súper fijos, que no sean móviles. Les mencionaba entonces que aquí encontraríamos una sutura entre el hueso frontal y los 2 huesos parietales que recibe el nombre de sutura coronal. Entonces sería esta de color rosita. Ahí estaría mi sutura coronal. Esta sutura coronal, algunos libros la describen también con otro nombre. También recibe el nombre de sutura frontoparietal. Frontoparietal. Entonces, algunos autores también la describen como la sutura frontoparietal. ¿Por qué la describen como sutura frontoparietal? Porque es el frontal con los 2 huesos parietales. Muy sencillo, la sutura frontoparietal. Continuando hacia posterior, podríamos describir otra sutura importante que se está dando entre los 2 huesos parietales, que es esta que voy a poner aquí de un color azul. Aquí vamos a señalarla. Aquí, 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 aquí. Esa sutura que ilustré de color azul recibe el nombre de sutura sagital. Vamos a sacar una flecha hacia acá. Y ahí estaría la sutura
sagital. Esta sutura sagital también recibe otro nombre, también recibe el nombre de sutura interparietal. Interparietal. También la pueden encontrar con el nombre de sutura interparietal porque está articulando los dos huesos parietales. Y ahí estaría esa sutura. Finalmente, podríamos hablar acerca de la última sutura que estaría hacia acá, hacia posterior, que es una sutura que vamos a ilustrar de un color amarillo. Sería esta de acá. Estoy ilustrando en estos momentos de color amarillo. Esta sutura recibe el nombre de sutura lamboidea. Déjenla, pongo un poco mejor, a ver. Creo que ahí está. Entonces, esta de acá recibe el nombre de sutura lamboidea. Ahí estaría la sutura lamboidea. Esa sutura lamboidea también hay un punto articular, ahorita vamos a ver, con otra sutura que es la sutura sagital, al igual que la sutura sagital choca o se intersecta con la sutura coronal. En fin, estos serían los huesos que están formando la norma superior junto con las suturas que podríamos encontrar aquí. Puntos cranométricos importantes que usted encontraría en esta norma superior de cráneo es el primero. Como pueden observar, aquí hay un punto donde se intersectan, lo que les comentaba hace unos segundos, donde se intersectan dos suturas, que serían estas de acá. Esas suturas que se intersectan aquí es la sutura coronal con la sutura sagital. Vamos a aceptar a su compañera. Y ahí me estarían formando un punto cranométrico importante que recibe el nombre de punto Bregma. Entonces podríamos sacar una flechita y vamos a poner por aquí. Ese punto cranométrico de ahí recibe el nombre, vamos a poner ahí, de Bregma. Ahí estaría Bregma. Si les llegan a preguntar a qué se refiere Bregma, Bregma es la unión de la sutura coronal con la sutura sagital. Es la unión de esas dos suturas. Posteriormente, encontramos otro punto cranométrico importante. Como pueden observar, aquí también la sutura sagital con la sutura lamboidea chocan, se intersectan. Y ahí me forman un punto cranométrico conocido como punto cranométrico lambda. Entonces, ahí estaría lambda. Vamos a poner aquí. Lambda. Ahí estaría lambda. Lambda es el punto cranométrico que si les llegan a preguntar, es un punto cranométrico donde se intersecta la sutura sagital con la sutura lamboidea. La bregmática, el punto cranométrico bregma es donde se intersecta la sutura coronal con la sutura sagital. Entonces, dos puntos cranométricos, bregma y lambda. Vamos a aceptar a su compañera. Bregma y lambda. Uno pensaría que estos puntos están cerrados, que todo el tiempo estuvieron así, tal cual eran huesitos unidos, igual que este huesito de acá. Sin embargo, cuando somos lactantes, somos unos bebés, estos puntos cranométricos realmente no existen. Lo que existen son pequeñas depresiones, que si acá, aquí abajito, describimos un poco, vamos a ponerlo de color negro. Vamos a hacer esa misma norma. Aquí estaría la sutura lamboidea, aquí estaría la sutura coronal, aquí estaría la sutura sagital. A ver, espérame. Vamos a ponerlos por acá bien. Así, así, así. Y vamos a borrar tantito por acá. Así, así, así. Y ahora sí conectamos. Esta sería la sutura sagital. Aquí estaría la sutura coronal. Y pues igual ahí estarían nuestros huesitos de color verde. Vamos a poner igual a los parietales. Un parietal, otro parietal.
de color naranja aquí al hueso occipital y de color naranja más clarito ahí al hueso frontal. Y también podríamos guiarnos aquí dibujando los huesos nasales. Aquí estarían los huesos nasales. Para acá sería anterior y para acá sería posterior. Es lo mismo que les acabo de escribir. Sin embargo, cuando ustedes observan los puntos cronométricos bregma y lambda, como que dibujé en la bregma, dibujé un rombo, y en la lambda dibujé un triángulo. ¿A qué se refiere esto? Lo que sucede que cuando somos pacientes lactantes, unos bebés, si pueden palpar, tocan la cabeza, la norma superior de un paciente pediátrico, de un lactante, mejor dicho, van a encontrar pequeñas depresiones, muy conocidas coloquialmente con el nombre de molleras. La pueden encontrar con el nombre de molleras. Sin embargo, el término médico correcto es fontanelas. Estas reciben el nombre de fontanelas. Las fontanelas son pequeños sitios de depresión donde todavía no se unen los huesos, no se articulan y no están osificados. De tal manera que aquí apenas se va a empezar aquí, apenas estaría empezando a cerrar esa articulación entre los tres huesos para posteriormente dejarme el punto crenométrico, este punto crenométrico, que será bregma ya en la vida adulta y lambda también en la vida adulta. Entonces, estos de aquí reciben el nombre de fontanelas. Son dos. Esta de aquí, vamos a sacarle una flecha, recibe el nombre de fontanela anterior. Fontanela anterior. Esta fontanela anterior también recibe el nombre de fontanela bregmática. Fontanela bregmática. Porque ahí estará bregma en un futuro. La fontanela anterior bregmática se dice que tiene forma de un rombo. Entonces, por eso la dibujé en forma de rombo. Mientras que la fontanela que encontramos por acá, vamos a sacar una flecha más larga, la fontanela que encontramos por acá es la fontanela posterior. Fontanela posterior. Esta fontanela posterior también recibe el nombre de fontanela lamboidea. Entonces, fontanela lamboidea. La fontanela lamboidea en los libros la describen como una fontanela en forma triangular. Realmente la forma no es muy importante, pero bueno, ya que se los menciono, ¿por qué no mencionárselos también ya todo completo? Ahora, esas fontanelas se van a cerrar, esos espacios se cierran, no se cierran al mismo tiempo. La fontanela anterior o bregmática aproximadamente se cierra al año de edad. Entonces vamos a poner aquí una característica importante. Aquí se cierra. Sí, vamos a poner aquí. Se cierra al año de edad. Cuando nuestro pacientito cumple un año, ya es muy difícil que se pueda palpar esta fontanela anterior bregmática. Ya para el año 2 meses, ya esta fontanela se ha cerrado y ya solamente encontraríamos este punto cronométrico que sería bregma. Usted ya solamente podría encontrar este punto cronométrico que sería bregma. ¿Qué pasa con la fontanela lamboidea o posterior? Aproximadamente se cierra al tercer mes de vida extrauterina. Vamos a sacar una flechita para acá y describimos que se cierra al tercer mes de vida extrauterina. O sea, los 3 meses de que es bebé. Y ustedes dirán, ¿cuál es la relevancia? Bueno, estas fontanelas para un paciente bebé, un paciente lactante, son súper importantísimas. Si ustedes tienen un hermanito o un bebé, o conocen a un lactante de algún familiar, cuando alguien se deshidrata, especialmente los pacientes lactantes, se le sume su norma superior, se le sume a nivel de la fontanela anterior. Muchos dicen, o hay historias
en las que hablan acerca de que el bebé fue chupado por la bruja o que tienen que poner al bebé de cabeza para posteriormente otra vez su cabecita, que se vería más o menos así. Vamos a ver que aquí estaría sus ojitos, su cabello oral, la nariz, y hay una pequeña depresión. Entonces, esta pequeña depresión no es una depresión tan grande, aquí la estoy exagerando, pero pueden palpar, o ustedes pueden meter su dedito aquí y la van a sentir que se hunde. Entonces, cuando ustedes palpan que hay una depresión a nivel ya sea de la fontanela bregmática o de la fontanela lamboidea, lo que quiere decir es de que el paciente está deshidratado. Entonces, este paciente lactante solamente hay que rehidratarlo y posteriormente esa pequeña depresión que ustedes pudieron sentir, palpar, desaparecerá. Entonces, clínicamente es muy importante porque cuando notamos la depresión en una cabeza de un paciente lactante, hay que actuar rápido para volver a rehidratarlo. No lo chupó la bruja, no se le hundió la cabeza, simplemente hay que volver a rehidratar al paciente y esa depresión desaparece y no hay ningún problema. Entonces, típicamente las fontanelas, las parteras antes o todavía las llaman chamolleras, eh, que tienen su chamoyera de adelante y de atrás. Sin embargo, nosotros ya les decimos fontanelas. Una fontanela anterior, bregmática, y una posterior o lamboidea, que sería el término médico correctamente. Entonces, es importante que las conozcan. No existen solamente dos fontanelas. Uno pensaría que solamente existe la fontanela anterior y la fontanela posterior, que tenemos dos en total. Hay más fontanelas, aproximadamente hay 7 fontanelas, pero las que clínicamente son importantes porque nos pueden dar datos de que el paciente lactante pueda sufrir alguna alteración, como es la deshidratación, son estas dos, la anterior, que es la bregmática, y la posterior, que es la lamboidea. Entonces, hay más, no se queden con la idea de que nada más son estas dos, hay aproximadamente 7 fontanelas, entonces, clínicamente solamente son estas dos, la fontanela anterior y posterior, para que si algún día cuando vean embriología el desarrollo de cabeza o de cráneo, van a estudiar las demás fontanelas y van a volver a estudiar todo esto de acá. Entonces, esto sería la norma superior, esta es la norma superior, pero de un paciente lactante. Y esta sería la norma superior de un paciente adulto. Y eso es lo más importante de la norma superior de cráneo. Podríamos continuar con la siguiente norma, que sería la norma posterior, que también es muy sencilla. Aquí está. Aquí está, continuando con el estudio de cráneo, seguiríamos estudiando a la norma posterior. La norma posterior de cráneo también es demasiado sencilla. Perdón, Aquí doctor. vamos a señalar qué huesos están formando parte de esta norma posterior. Para empezar, vamos a señalar aquí a los huesos parietales. Aquí ya los puse de color morado. Vamos a ponerlos aquí. Creo que alguien tenía una duda. Duda, exacto. Ah, sí, dime, doctor. ¿Podría No, una doctora regresarle, tenía una duda, creo. ¿podría Una doctora. regresarle Dime, tantito a la doctora. pasada, por favor? ¿Quieres que la regrese al lienzo anterior? Sí, Aquí. tantito, por favor. Ah, vas a copiar. Sí, nada más algo rápido. Sí, sí. ¿Quieres que acerque algo acá? No, así está bien. Ah, bueno. Está bien. Ya, muchas gracias. Ok, continuamos. A ver. Norma posterior. Entonces, les comentaba, en esta norma posterior vamos a encontrar aquí señalando dos huesos parietales. Aquí estaría un hueso parietal. Y aquí estaría otro hueso parietal. Vamos a poner por acá el otro hueso parietal. Ahí estarían nuestros huesos parietales, parietal y parietal. Encontramos otro hueso también por acá, que será el hueso occipital. Entonces vamos a poner por acá occipital. Encontramos otros dos huesos importantes por acá, que es una porción de ellos, no es todo, pero aquí estaría un temporal. Voy a poner aquí estaría un temporal.
Y aquí estaría otro hueso temporal. Ahí estarían los huesos temporales. Una pequeña porción de ellos. Encontramos también por acá la cara posterior de la maxila. Entonces podríamos señalarlos por acá a la maxila. Ahí estaría la maxila. Y aquí, el hueso más inferior, que estamos señalando ahí como de un amarillo fuerte, es la mandíbula. Ahí estaría nuestra mandíbula. Y entre la mandíbula y la maxila, aquí estarían los dientes, ¿no? Ahí estarían nuestros dientes articulándose con la arcada dentaria superior de la maxila y la arcada dentaria inferior de la mandíbula. Vamos a aceptar aquí a su compañera. En esta norma posterior de cráneo encontramos también puntos cronométricos ya no nuevos, sino ya los que hemos descrito a lo largo de todo este curso. Podríamos empezar con el primero, que sería este de acá. Vamos a ponerlo de un color negro aquí, que sería nuestro punto cronométrico más alto, que sería el vértex. Ahí estaría, vamos a ponerlo, el vértex. Que si recordamos, olvidé ponerlo en la norma pasada, vamos a ponerlo, a señalarlo nada más. Aquí estaría más o menos el vértex, vamos a señalar el vértex. Vamos a poner vértex. Ahí estaría el vértex. Muy bien. Listo. Entonces ahí estaría nuestro punto cronométrico vértex, que es el punto cronométrico más alto del cráneo. Igual, de color amarillo, podríamos señalar aquí esta sutura que corresponde a la sutura sagital. Entonces ahí sería nuestra sutura sagital. Vamos a poner ahí, sutura sagital. Ahí estaría la sutura sagital. Luego, encontramos por acá una sutura importante que ya mencionábamos hace rato. Vamos a ponerla de este verde como limón, que sería la sutura lamboidea. Aquí estaría, ¿no? La sutura lamboidea. Aquí estaría de acá, aquí. Entonces, podríamos sacar una flecha para describirla. Por acá, nos acercamos y pondríamos acá sutura lamboidea. Ahí está la sutura lamboidea. Encontramos otro punto cronométrico, el mismo que comentábamos hace rato, que se está dando entre la unión de la sutura sagital, interparietal, ¿no? También se conoce así, con la sutura lamboidea, que aquí estaría este punto cronométrico importante, que corresponde a lambda, ¿cierto? Entonces sacamos una flechita y ahí estaría lambda. Punto cronométrico, lambda. Encontramos otro punto cronométrico importante, que sería este de acá, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, que corresponde a la unión del hueso occipital, del hueso parietal y del hueso temporal. Me estoy refiriendo al famoso asterion. Aquí estaría asterion. Asterion, ¿no? Muy importante ese huesito asterion. De un lado, y también podríamos aprovechar, aquí estaría el otro asterion. Aquí estaría el asterion. A nivel del occipital, encontramos estructuras que ya estudiábamos en norma inferior la clase pasada, como esta de aquí, que corresponde, vamos a colorearla, lo voy a hacer un poquito más lejos por si alguien sigue copiando, y vamos a pintar aquí de un color amarillo, bueno, lo voy a colorear yo, voy a ponerlo de un color, pues morado fuerte, vamos a ponerlo ahí. Lo que acabo de colorear, de color morado, ¿no? Corresponde a la protuberancia occipital externa, APOE, ¿no? Así lo describíamos en la norma inferior del cráneo, que corresponde a la protuberancia occipital externa. Ahí estaría la protuberancia occipital externa. De la protuberancia occipital externa
emergerá esta parte de acá, que corresponde a la cresta. Esto de aquí sería la cresta occipital externa, que igual vamos a señalarla. Vamos a sacarle una flechita. Y escribimos cresta occipital externa. Muy bien. Encontramos también dos líneas muy importantes que podríamos señalar aquí de color gris. Una línea que sale a nivel de la protuberancia occipital externa, que sería esta de acá, que corresponde a la línea nucal superior. A nivel de la protuberancia occipital externa, emerge la línea nucal superior. A nivel de la cresta occipital externa, comentábamos la clase pasada, que ahí está emergiendo la otra línea nucal, que corresponde a la línea nucal inferior, ¿no? Entonces, pues nada, era lo que ya comentábamos en clases pasadas. Las líneas nucales superior e inferior. Una emerge, nace a nivel de la protuberancia y otra emerge a nivel de la cresta. Para que lo tomen en cuenta, eso es importante, porque pues sí se los pueden llegar a preguntar en disección a qué nivel o dónde localizan las líneas. Es importante que, pues sí, lo recuerden. Ahora, entre las suturas, estas suturas que usted encuentra aquí, sutura sagital, sutura lamboidea, usted puede encontrar pequeños huesecitos por ahí, pequeñas piezas, ¿no?, óseas, que van a estar ahí entre las suturas. Hay estos huesitos que se localizan entre las suturas. Vamos a ponerlos mejor de un color. O sea, acá me gusta más, que se encuentran ahí entre las suturas. Reciben el nombre de huesos wurmianos. Entonces, los huesos wurmianos no son más que pequeños huesecitos que se localizan entre suturas. Y donde hay suturas en el cráneo, por lo tanto, los huesos wurmianos los van a encontrar muy bien. Pueden encontrar muchos huesos wurmianos a nivel del cráneo, entre las suturas que unen los huesos. Entonces vamos a nada más sacar una flechita para ilustrar, señalar lo que acabo de platicarles. Y ponemos por acá, señalamos y ponemos huesos wurmianos, que no es lo mismo que huesos sesamoideos, que no es lo mismo que los huesos neumáticos, que no es lo mismo que huesos irregulares. Esto es otro tipo de huesos wurmianos, que si ponemos por acá, son huesos que se localizan, vamos a poner aquí huesos que se localizan entre las suturas. Entre las suturas. Esos son los huesos wurmianos. Muy bien. Para ir finalizando con esta norma posterior de cráneo, podríamos hablar un poco acerca de esta parte de acá, de la mandíbula, en esta cara posterior de la mandíbula. En esta cara posterior de la mandíbula igual encontramos puntos cranométricos, como es este de acá, que corresponde al gonion. Ahí estaría señalando, vamos a poner gonion, ¿no? Que era lo mismo el gonion o ángulo de la mandíbula. Un punto cranométrico importante que se me estaba pasando es el siguiente. ¿Se acuerdan de la protuberancia occipital externa? Esta protuberancia occipital externa, también conocida como POE, que sería a este nivel, ¿cierto? Es otro punto cranométrico importante. También lo pueden encontrar ya sea con el nombre de protuberancia occipital externa o también la pueden encontrar con el nombre de inion. Entonces, vamos a sacar otra flechita. Vamos a aquí señalar de color rojo. La pueden encontrar con el nombre de protuberancia occipital externa o con el nombre de inion. Ahí estaría el inion. Hay más puntos cranométricos que si se pueden investigar van a encontrarlos, en fin, pero los que hemos visto hasta el momento son los más importantes que se tienen que aprender, por lo menos para empezar con una buena anatomía de cráneo. Y bueno, ya posteriormente podrían aprenderse más puntos cranométricos.
Entonces ahí estaría inion o protuberancia occipital externa. Muy bien. Esta sería la cara posterior también de la mandíbula. En esta cara posterior de la mandíbula encontramos una línea importante, que sería esta de acá, que sería esta de acá también. Esas líneas, dejen dibujo la del otro lado un poquito mejor. Esas líneas que reciben el nombre de líneas miloioideas. Entonces ahí estaría una línea, vamos a sacarle una flechita. Aquí estaría una línea miloioidea. Ahí estaría la línea miloioidea. Son dos, una del lado derecho y una del lado izquierdo. Si les llegan a preguntar qué hueso tiene la línea miloioidea, pues ustedes van a contestar la mandíbula. La mandíbula tiene la línea miloioidea. Y si les preguntan en qué cara de la mandíbula, si adelante de la mandíbula, en su cara anterior o en su cara posterior, pues es en su cara posterior, porque ahorita estamos viendo la mandíbula por detrás. Estamos viendo posteriormente al cráneo, entonces ahí estaría la línea miloioidea. Recibe el nombre de línea miloioidea porque de esa línea miloioidea se va a originar el músculo miloioideo. Entonces se origina, voy a poner aquí, se origina el músculo miloioideo. Este músculo miloioideo ya veremos que es uno de los músculos que forman el piso de la cavidad oral y además es uno de los músculos, si recordamos, está inervado por la rama mandibular del trigémino, es decir, por 5-3. Está inervando por ahí 5-3, la rama mandibular del trigémino. Y esto sería lo más importante de la norma posterior de cráneo. Muy bien, aquí encontramos la norma anterior de cráneo. Entonces, esta norma anterior de cráneo es muy importante. Ya comentábamos todas las estructuras que veíamos aquí. Podríamos empezar aquí señalando superiormente, aquí estaría el vértex. Y aquí estaría el punto craniométrico donde se unen los dos huesos nasales con el hueso frontal. Ahí estaríamos hablando a nivel del nacio. Aquí inferiormente encontramos el gonion, donde estaría la rama con el cuerpo de la mandíbula. Encontramos esta abertura, que sería la abertura piriforme, esta de acá. Esta abertura piriforme es importante porque en esta abertura piriforme encontramos aquí conchas o cornetes nasales. Estas conchas o cornetes nasales es importante que lo recordemos un poco. Ya estudiaremos en cavidad oral, en cavidad nasal, las tres conchas o cornetes nasales, la concha corneta nasal superior, media e inferior. Ahorita nada más es importante señalar que en esta concha o cornete nasal, en esta cara anterior del cráneo, en la abertura piriforme, encontramos esta concha nasal que se observa aquí, que sería la concha nasal inferior. Es la que se observa mejor de las tres. En medio encontramos aquí el septum nasal, que está formado de dos huesos importantes, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Entonces ahí estaría el tabique nasal. A los lados observamos también las dos órbitas. Aquí encontramos una órbita, aquí encontramos una órbita. Ya estudiaremos también los límites de la órbita y qué huesos están formando la órbita. Luego por acá encontramos una sutura, que sería la sutura intermaxilar. Aquí estaría la arcada dentaria superior. Aquí sería la arcada dentaria superior. Aquí estaría la arcada dentaria inferior. Todo esto de acá. También podríamos aprovechar, si borramos tantito aquí, para enseñarles los forámenes. Este de aquí sería el foramen supraorbitario, los forámenes supraorbitarios, que algunas personas ya no tienen el foramen, sino nada más tienen incisuras. Luego por acá tenemos al foramen infraorbitario, el foramen infraorbitario, y aquí los forámenes mentonianos, que estos forámenes son importantes, forámenes supraorbitarios, por ahí van el paquete neurovascular supraorbitario, arteria, vena y nervio, al igual que en los forámenes infraorbitarios y los forámenes mentonianos. Entonces, era lo principal que observábamos en esta norma anterior de cráneo. Aquí está, pues todo esto de acá correspondería al hueso frontal. Ya hablábamos de la mandíbula, por acá se observa un poco su rama, ¿no? Aquí estaría el cuerpo de la mandíbula,
Aquí estaría una pieza dentaria articulándose con la arcada, formando la articulación alveolo-dentaria, que es fibrosa de la variedad Gomphosis. Y era lo más importante que describíamos acerca de la norma anterior de cráneo, las estructuras. Clínicamente el tabique nasal es importante, ahí está el plexo de Kieselbach, donde la arteria esfenopalatina albergará, ahí estará, y en una epistaxis es la que se lesiona frecuentemente a comparación de las otras arterias que están formando también el plexo de Kieselbach. Y es lo importante de la norma anterior de cráneo. Podríamos continuar aprovechando aquí de una vez la norma superior de cráneo. Esta es la norma superior de cráneo, para acá es anterior. Estos de aquí son los huesitos nasales. Posteriormente, pues ya, ¿no? Aquí estaría. Encontramos las suturas. Aquí estaría mi sutura de aquí. Sería la sutura coronal. Y de color azul estaría por acá la sutura sagital, que se ve apenas un poco si nos acercamos. Aquí se logra observar apenas un poco de esta sutura lamboidea que se está aquí articulando con el hueso occipital, parietal, parietal y aquí los frontales. Y los puntos craniométricos, aquí estaría brecma, aquí estaría lambda, que este es el cráneo de un adulto. Es un cráneo de un paciente adulto porque encontramos los puntos craniométricos, no se observan fontanelas, entonces deducimos que ya puede ser el cráneo de un paciente adulto. En la norma lateral de cráneo encontramos diferentes estructuras. Aquí encontramos el hueso parietal. Recuerden que el hueso parietal tiene las líneas temporales, la línea temporal superior e inferior. Por acá encontramos parte de esta sutura lamboidea. Aquí estaría el hueso occipital. Aquí estaría el hueso temporal. Entonces sería toda esta parte que estaría o corresponde a esta parte. Aquí encontramos parte de la sutura coronal. Aquí estaría el frontal. Si nos acercamos, aquí se logra observar un poco del ala mayor. Aquí estaría el ala mayor del esfenoides, ¿no? Esta ala mayor del esfenoides. Y aquí encontramos un punto craniométrico importante, que sería el terion, donde se articulan 4 huesos. Se articula el parietal, el temporal, el ala mayor del esfenoides con el hueso frontal. Y clínicamente este punto craniométrico terion es importante porque por ahí se proyecta la arteria meningia media rama de la primera porción de la arteria maxilar, que les digo que si se pegan a nivel del terion, como es una zona delgada de hueso, ustedes pueden tener un hematoma epidural, pueden romper la arteria, la sangre se libera intracranealmente y ustedes van a tener un hematoma epidural. Posteriormente encontramos otro punto craniométrico importante. Aquí estaría el asterion. Déjenlo, lo borro tantito. Bueno, creo que no se puede borrar, pero aquí estaría el asterion. Ahí sería el asterion. Ahora, aquí observamos parte del hueso malar, hueso cigomático, sería aquí el cigomático, que se está articulando por acá con el hueso temporal, ¿no? Aquí el temporal, aquí el cigomático, y me están formando el arco cigomático. Esto de acá sería el arco cigomático. Que este arco cigomático, aunque se llame arco cigomático, recuerden que lo está formando principalmente el hueso temporal. Este hueso temporal alberga el oído. Adentro de él aquí encontraríamos parte de esto que se conoce como meato acústico externo. Ahí estaría el meato acústico externo. Encontramos otras estructuras importantes. Aquí el proceso mastoides, que se puede palpar por detrás de la orejita, y esta espinita que se logra apreciar por acá sería nuestro proceso estiloides. Ese sería el proceso estiloides. También observamos por acá la mandíbula. Observamos muy bien a la mandíbula. Vamos a poner aquí en color azul. Esta mandíbula de por acá. Estamos señalando, aquí sería el cóndilo de la mandíbula, el proceso coronoides, y posteriormente aquí estaría ya el cuerpo, aquí estaría la rama, por acá estaría el cuello, y aquí el cóndilo junto con el temporal, aquí se están articulando. Si recuerdan, para formar la articulación temporomandibular, lo que habíamos dicho la otra vez, que era la ATM.
es articulación ATM, articulación temporomandibular, sinovial gínglimo modificada, según nuestro querido Moore. A nivel de la mandíbula, también encontramos una arcada, ¿no? Que sería la arcada dentaria inferior. Aquí estaría la arcada dentaria superior, donde llegarán a articularse los dientes, las piezas dentarias. Muy bien, esto era lo más importante de la norma lateral de cráneo. Ahora podríamos continuar hablando de las siguientes normas. Aquí encontramos parte de lo que es la norma posterior, la que acabamos de dibujar hace unos momentos. En esta norma posterior de cráneo, muy sencilla, encontramos por acá la sutura lamboidea, todo esto de por acá. Miren, por ejemplo, aquí hay un hueso formiano. Por las marcas sería este de acá. Ya no me puedo acercar más, los voy a pintar de color rojo. Aquí hay parte de uno, está medio grandecito. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y ya, son los que puedo apreciar ahorita. Ahí están los huevowormianos que están entre suturas. Y aquí, todo esto de aquí de color naranja corresponde a la sutura lamboidea. Por acá observamos cómo viene la sutura sagital. Se unen en un punto cronométrico importante que corresponde a lambda. Ahí estaría lambda. Aquí está el occipital. Toda esta parte de acá corresponde al occipital. Y todo lo de aquí, vamos a ponerlo de color azul, corresponde al hueso temporal. Aquí estaría el hueso temporal. Y aquí también se está articulando en otro punto cronométrico que corresponde al asterio. Y también aquí observamos perfectamente, aquí estaría POE, la protuberancia occipital externa, de donde está emergiendo la cresta. Y a nivel de la protuberancia están naciendo por acá las líneas nucales superiores, por acá las líneas nucales inferiores. Ahí estaría línea nucal superior, línea nucal inferior, línea nucal superior, línea nucal inferior. Ahí es lo que observamos. Inferiormente, pues igual encontramos la parte de la maxila. Por ahí se observan este circulito de color azul, serían las coanas. Aquí estaría otra coana. A nivel de la mandíbula, por acá, todo esto de acá corresponde a la mandíbula, todo lo que estoy pintando de color amarillo, todo esto de acá corresponde al hueso mandíbula. De la mandíbula aquí es importante, miren, aquí se observa una línea miloioidea y aquí se observa otra línea miloioidea, donde se originará el músculo miloioideo, que es un músculo inervado por 5-3. Y es lo que observamos principalmente en esta norma posterior de cráneo. La norma inferior es, yo creo, de las que hemos visto que contiene pues muchas cosas, muchos forámenes ya por ahí, más huesos, pero bueno, al final de cuentas no es tan difícil si la vamos estudiando poco a poco. Aquí estaría el foramen incisivo, aquí está también el foramen palatino mayor, aquí estaría el mayor, por aquí se observa parte del foramen palatino menor. Encontramos aquí, si recuerdan, el paladar, que el paladar se divide en dos, en un paladar blando y en un paladar duro. Esto de aquí sería el paladar duro, que lo está formando el proceso palatino de la maxila junto con la lámina horizontal del hueso palatino. Y encontramos la arcada dentaria superior, que sería toda esta parte de acá, ¿no? Sería esta de acá, los dientes, ¿no? Aquí las piezas dentarias que están articulando en la arcada dentaria superior. Recuerden que en la norma inferior de cráneo se tiene que quitar el hueso mandíbula para estudiar adecuadamente la norma inferior de cráneo. Muy bien. Si nos vamos un poquito hacia posterior, observamos por acá las coanas. Aquí estarían las coanas. Por aquí estaría parte del vómer. Aquí estaría todo esto. Vamos a delimitarlo. Vamos aquí a delimitar tantito. Esto de por acá corresponde al hueso esfenoides. Serían las alas mayores del esfenoides, ¿no? Ahí estarían nuestras alas mayores del esfenoides. Otra cosa importante, por acá encontramos el arco cigomático. Aquí se encuentra este arco cigomático de un lado y encontramos el arco cigomático del otro lado. Esta parte de acá sería el arco cigomático de un lado y de otro lado. Por aquí encontramos más forámenes. Encontramos por acá el foramen oval y el foramen espinoso. El foramen oval y el foramen espinoso.
Por acá el foramen carotidio, muy importante, perdón, es el foramen lacerum, foramen carotidio, aquí estaría el foramen carotidio, por aquí estaría el foramen yugular, por acá estaría el otro foramen yugular. Este foramen grande de por acá corresponde al foramen magno. Observamos también los piecitos del occipital, que se observan muy bien por acá, que corresponden a los cóndilos del occipital. Que estos cóndilos del occipital, si recordamos, se van a articular con las masas laterales del atlas para formar la articulación atlanto-occipital, muy importante para decir sí. Entonces ahí estarían los cóndilos del occipital. Por acá también, si nos acercamos, encontramos al proceso mastoides y el proceso estiloides, y entre ambos encontramos este foramencito y este foramencito que recibe el nombre de foramen estilomastoideo. Que ese foramen estilomastoideo es muy importante porque ahí va a emerger el séptimo nervio craneal, foramen estilomastoideo. Bueno, por acá también podríamos, se observa, poner parte del conducto del hipogloso, donde irá el nervio hipogloso. Aquí encontramos la porción basilar del occipital. Aquí sería la porción basilar, donde, si recuerdan, dibujamos al tubérculo faríngeo, y ya con eso identificaríamos la mayoría de la norma inferior de cráneo. Nosotros ahora vamos a realizar un corte transversal. Vamos ahora a las marcas de lápiz. Usted va a realizar un corte transversal. Este corte transversal, algunos autores le llaman corte oblicuo, se hace a nivel de la glabela hacia a nivel de línea. Más o menos por ahí va a pasar el corte desde la glabela a nivel de línea o la protuberancia occipital externa. Entonces, haremos ese corte para estudiar el cráneo interiormente, cómo es interiormente. Ahora, esto es importante porque las normas, ya que hemos terminado, ahora vamos a empezar con el siguiente tema, que es base de cráneo. El corte se puede realizar con cegueta, se puede realizar con un cincel y martillo, ya que, pues sí, aunque hay zonas delgadas del cráneo, realmente el cráneo sí es muy difícil de romper. Hay que tener, pues sí, fuerza para ir poco a poco haciendo el corte del cráneo. Ya cuando hagan sus disecciones, cuando estudien cráneo, van a ver que es muy difícil cortar el cráneo, porque pues por ahí se escucha como si estuvieran cortando un pedazo de madera. Se escucha, está muy padre, pero pues sí necesita un poco de fuerza junto con... En la base del cráneo vamos a encontrar diferentes estructuras importantes. Por el momento, ahorita no vamos a estudiar la bóveda. Lo que a mí me interesa mucho es la base de cráneo. La base de cráneo, como pueden observar, hay muchos hoyos. Por cada uno de estos hoyos o forámenes van a estar pasando estructuras neurovasculares, muchos nervios, arterias y venas. Sin embargo, primero es importante pues saber cómo se ve, y para que cuando vean el dibujo, que sería aquí estaría nuestra base de cráneo. La base de cráneo se divide en tres partes. Todo lo que están observando aquí lo vamos a dividir en tres. Podríamos hablar acerca de la división de la base de cráneo. Vamos a poner aquí, base de cráneo, la división. ¿Cómo se divide la base de cráneo? La base de cráneo se divide en tres fosas. Se divide en una fosa craneal anterior. Vamos a poner aquí. Se divide en una fosa craneal anterior. Se divide en una fosa craneal media. Por aquí una fosa craneal media. Y en una fosa craneal posterior. Entonces, se dividen en tres fosas craneales, en una fosa craneal anterior, en una fosa craneal media y en una fosa craneal posterior. Pero ¿de dónde a dónde va cada fosa? Para eso podríamos delimitar
de un color rojito, donde empieza la fosa craneal anterior, donde termina. Entonces, aquí estoy poniendo de color rojito. Ahí dividí. Luego, por acá vamos a dividir. Dividimos, 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 dividimos. Y ya dividí en 3 partes. Aquí estaría el número 1, aquí estaría el número 2 y por acá estaría el número 3. Fosa craneal anterior sería el número 1. Fosa craneal media sería el número 2. Fosa craneal posterior sería el número 3. Sabemos que para dónde es anterior, de color azul, aquí estaría el frontal, entonces ese de ahí sería nuestro hueso frontal. Posteriormente encontramos aquí al hueso occipital, porque ahí está el gran foramen magno, entonces para acá sería posterior. Entonces ya sabemos para dónde es anterior, ya sabemos para dónde es anterior, y ya sabemos para dónde es posterior. Ahora, todo lo que puse de color rojo o delimité de color rojo, que sería toda esta parte de acá, hacia adelante, todo esto, todo esto, todo esto, esta fosa craneal anterior, mejor dicho así, tiene límites, se describen varios límites. Entonces vamos a poner aquí a un lado los límites. Vamos a empezar con la fosa craneal anterior y los límites. Fosa craneal anterior, que vamos a hablar de los límites. Anteriormente está delimitando el hueso frontal. Anteriormente delimita el hueso frontal. Posteriormente va a estar delimitando por ahí, pues, un hueso importante que significa murciélago. Es importante señalar los huesos. Este de aquí corresponde al hueso frontal. Vamos a poner por acá. Este de aquí sería el hueso frontal. De color verde, vamos aquí a señalar. De color verde está el hueso esfenoides. Este de ahí es el esfenoides. Aquí esfenoides. De color rosa señalaremos al hueso temporal. Ahí estaría el hueso temporal. De color aquí amarillo corresponde al parietal o a los parietales. Ahí estaría un hueso parietal. Y posteriormente de un color naranjita, señalé al hueso occipital. Ahí, el hueso occipital. Entonces ya ubicamos de colores. Azul, frontal. Verde, esfenoides. Rosa, temporal. Amarillo, parietal. Naranja, occipital. Y por acá de color rojo sería el etmoides. Entonces vamos a sacar por acá el etmoides. Muy bien. Ya ubicamos los huesos. Esos son los huesos. Ahorita no me importa qué estructura se observa, qué depresión, qué porción ósea. Entonces, qué foramen. Ahorita no me importa eso. Lo que a mí me importa son los límites. Entonces, la fosa craneal anterior, vamos a poner aquí la fosa craneal anterior. El límite anterior sería toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá, que corresponde al hueso frontal. Entonces, ¿quién es el límite anterior de la fosa craneal anterior? El hueso frontal. Posteriormente, me va a estar delimitando aquí el esfenoides. ¿Pero qué parte del esfenoides? Esta parte que estoy coloreando recibe el nombre de alas menores. Entonces, ahí estarían mis alas menores. Las alas menores del esfenoides me van a delimitar. Las alas menores corresponde a esta parte de acá. Eso de ahí serían las alas menores. Lo que estoy poniendo de color morado. Eso de ahí. Entonces serían, buscamos una flechita, alas menores. Ahí están nuestras alas menores. Lo que se observa de color naranja, esto de acá, recibe el nombre de procesos clinoideos anteriores. Vamos a poner por ahí. Procesos clinoides anteriores. Ahí estarían los procesos clinoides anteriores. Y lo que voy a poner de color amarillo, que sería esta parte de acá, toda esta parte de acá, recibe el nombre de limbo esfenoidal. Vamos a poner aquí. Limbo esfenoidal. Ahí estaría el limbo esfenoidal.
Cuando ustedes dejan de estar en esta parte de aquí, primero están aquí, luego se pasan acá, ya no están en la fosa craneal anterior. Aquí están en la fosa craneal anterior. Cuando están aquí, ya están en la fosa craneal media. Entonces, fosa craneal anterior, fosa craneal media. Entonces, podríamos hablar un poco acerca de los límites posterior de la fosa craneal anterior. De color negro, vamos a poner límite posterior. El límite posterior se divide en dos. En un límite posterior lateral, que recibe el nombre de límite posterolateral, que sería o corresponde a las alas menores del esfenoides. Entonces, alas menores del esfenoides. Ahí estarían las alas menores del esfenoides. Ese sería el límite lateral. A los lados, hacia acá y hacia acá, están delimitando las alas menores del esfenoides. El límite posteromedial sería todo esto de acá. El límite posteromedial corresponde a los procesos clinoides anteriores y el limbo esfenoidal. Entonces vamos a poner aquí, el límite posteromedial corresponde a los procesos clinoides anteriores y el limbo esfenoidal. Y ya delimitamos todo la fosa craneal anterior, ya delimitamos la fosa craneal anterior. Entonces, la fosa craneal anterior hacia adelante delimita el frontal, sin problema. Posteriormente, ¿quién está delimitando? Posterolateralmente delimitan las alas menores del esfenoides. Posteromedialmente delimitan los procesos clinoides anteriores, junto con esta de acá, que recibe el nombre de limbo esfenoidal. Estos serían los límites tanto posterolateral y posteromedial. Ahora, nos pasamos a toda esta parte de acá. Ustedes ya ahora están en este nivel, vamos a ponerlo aquí de un gris. Ustedes estarían acá, ustedes ya están pisando aquí y ya corresponde a la fosa craneal media. Ustedes ya están a nivel de la fosa craneal media. Esta fosa craneal media también va a tener un límite anterior aquí y va a tener un límite posterior, que sería todo lo de color rojo. Entonces tenemos límite anterior y límite posterior y también hay que describirlos. Los límites de la fosa craneal media son los siguientes. Se describe un límite anteromedial o anterior medial. Vamos a poner un límite anteromedial. El límite anteromedial lo está formando lo mismo que el límite posteromedial que describíamos hace rato en la fosa craneal anterior. El límite anteromedial lo está formando los procesos clinoideos anteriores. Vamos a poner aquí procesos clinoideos anteriores y el limbo esfenoidal. Ese sería el límite anteromedial. También voy a tener otro límite que será el límite anterolateral. El límite anterolateral lo va a estar formando las alas, vamos a poner aquí, las alas menores del esfenoides. Las alas menores del esfenoides. Ese sería mi límite anterior medial o anteromedial y anterolateral de mi fosa craneal media. Ahora, vamos a tener otros límites que serán los siguientes. Se describe el límite posterior, que sería todo lo que está de color rojo, pero el límite posterior se divide en dos. En un límite posterior lateral, el límite, vamos a bajarla aquí, límite posterior lateral, y un límite posterior medial. Entonces, igual vamos a tener un límite posteromedial y un límite posterolateral y otro límite posterolateral, que es lo mismo, sigue siendo el límite posterior. Entonces lo vamos a poner aquí. El límite posterior medial.
El límite posterior medial lo está formando el dorso, vamos a poner aquí, el dorso de la silla, el dorso de la silla turca, el dorso de la silla turca. ¿Cuál es eso? ¿Dónde está el dorso de la silla turca? El dorso de la silla turca corresponde a toda esta parte que estoy señalando aquí. Vamos a señalarla de color azul. Toda esta parte que señalo de color azul, todo esto de aquí, corresponde al dorso de la silla turca. Ese dorso de la silla turca es el límite posteromedial. Entonces ahí estaría el límite posteromedial. Luego, vamos a describir el otro límite que será el límite posterolateral. Posterolateral. Hay dos límites posterolaterales. Son los mismos, nada más que uno es del lado derecho y uno es del lado izquierdo, pero sigue siendo el límite posterolateral. El límite posterolateral lo va a estar formando esto que vamos a poner aquí de un azul, que sería todo esto de acá, todo esto de acá. Esto que estoy poniendo ahí como de un azul recibe el nombre, creo que todavía hay espacio por acá, recibe el nombre de borde libre de la porción petrosa del hueso temporal. El borde libre de la porción petrosa del hueso temporal. También la pueden encontrar como el peñasco del temporal. Peñasco del temporal. Entonces, ustedes deciden cómo llamarla. Borde libre del peñasco del temporal o borde libre de la porción petrosa del hueso temporal. Hay dos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Este borde libre se observa de la siguiente manera. Sería esta parte de acá. Miren, voy a ponerlo aquí, señalando de rojo. Todo esto de acá sería el borde libre. Todo esto de acá sería el borde libre. Eso de ahí es el borde libre. Es como si fuera una montañita. Primero suben, 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 suben y luego por aquí caen como en una resbaladilla. Tiene la forma como de una pirámide, pero alargada. Esto de ahí entonces sería el borde superior, el borde libre, perdón, de el peñasco del temporal o de la porción petrosa, como ustedes quieran llamarlo. Entonces vamos a señalarlo acá. Posterolateralmente, ¿cuál es el límite posterolateral entonces? El borde libre de la porción petrosa, que también la pueden encontrar con el nombre de peñasco, del hueso, por aquí del hueso temporal, del hueso temporal. Ese sería el límite posterolateral. Aquí encontramos un borde libre y aquí encontramos otro borde libre. Y ya delimitamos, que sería todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá. Todo eso sería la fosa craneal media. Ya delimitamos quién limita adelante, quién limita atrás, quién limita adelante, quién limita atrás. Ahora, cuando ustedes ya están parados aquí, de color aquí rosa, cuando ustedes se paran acá, ya están pisando la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior también va a tener límites. Ahí estaría la fosa craneal posterior. Esta fosa craneal posterior también tiene límites. Entonces, se le describe primero, ahora nosotros vamos a estar parados aquí. Vamos a ponerlo de color rosa. Usted va a estar parado aquí. Entonces va a tener un límite anterior que vendría siendo lo que aquí era el límite posterior cuando estaban parados acá. Entonces, vamos a tener primero aquí en medio el límite anteromedial, luego aquí a los lados el límite anterolateral de un lado y el límite anterolateral del otro lado. Entonces, vamos a empezar describiendo en la fosa craneal posterior, aquí el límite anterior medial. El límite anterior medial o anteromedial, como gusten llamarlo, lo va a estar formando el dorso de la silla turca.
el dorso de la silla turca. Ese sería el límite anteromedial. Y el límite anterolateral, el límite anterolateral, lo va a estar formando el borde libre del peñasco o porción petrosa del temporal. Vamos a tener dos límites anterolaterales. Un límite anterolateral del lado derecho y un límite anterolateral del lado izquierdo, derecho, izquierdo. Ese sería el límite anterolateral. Límite anteromedial es el dorso de la silla turca. Anteromedial, anterolateral. Y nos faltaría el límite posterior. El límite posterior lo va a estar formando el hueso occipital. Entonces el límite posterior lo estará formando el hueso occipital, que ya sería toda esta parte de acá. Vamos a ponerlo aquí de color rojo, vamos a poner un verde, que sería ya toda esta parte de acá. Claro que todavía abarca tantito de los parietales, pero es el hueso occipital principalmente. Entonces ya ese sería nuestro límite posterior. Aquí toda esta parte de acá sería el hueso occipital, el límite posterior. Y así describimos los límites de las tres fosas craneales. La fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Entonces, tenemos tres fosas craneales. La fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Cada fosa tiene un límite anterior, un límite posterior. En algunas fosas, el límite anterior se divide en un anteromedial y un anterolateral. Quien limita en medio y quien limita a los lados. En algunas fosas tenemos límite posterior medial y posterior lateral, que quien limita posteriormente en medio y quien limita posteriormente a los lados. Entonces, vamos a repasar con estos límites, con un práctico. Vamos a empezar acá con la fosa craneal anterior. Esta fosa craneal anterior sería, voy a delimitarla aquí. Estoy delimitando. Todo esto de aquí sería la fosa craneal anterior, ¿cierto? Aquí yo estoy en fosa craneal anterior. Entonces, todo lo que encerré de color rojo, o estoy encerrando de color rojo, eso es la fosa craneal anterior. La fosa craneal anterior tiene límites. Todo lo que ahora voy a poner de color azul, todo lo que estoy poniendo de color azul, doctores, sería el límite anterior, que sería el hueso frontal, es el que está delimitando anteriormente. Pero posteriormente, vamos a según aquí a pararnos, posteriormente tenemos límites posterior y lateralmente de color naranja. ¿Quién está delimitando? Las alas menores del esfenoides. Todo esto de aquí serían las alas menores del esfenoides. Ese sería el límite posterior, claro, pero el posterior hacia los lados sería el posterolateral. Pero todavía me queda describir este límite, el límite de en medio. Entonces, espérenme, vamos a borrar tantito. Ya se borró. Entonces, describíamos este de acá. Vamos a ponerlo de un color naranja. Aquí. Acá. De un color aquí azul. Aquí. Ahí estaría el límite anterior que comentábamos, era el frontal. Posterolateralmente está delimitado un ala menor, aquí ala menor. Y aquí estaría la otra ala menor, que sería el límite posterior lateral. Posteromedialmente, está delimitando estos de acá, ya me puedo acercar más, así, estos de acá, que serían procesos, que son como especies de unas puntitas en forma de triángulo, que se llaman procesos clinoides anteriores, son los procesos clinoides, o los pueden encontrar también con el nombre de procesos clinoideos anteriores. Los procesos clinoideos anteriores, junto con, vamos a poner de color azul, el limbo esfenoidal, bueno, ya se puso de color rojo, el limbo esfenoidal, están formándome el límite posteromedial. Me están formando el límite posteromedial. Los procesos clinoideos, vamos a poner aquí los procesos clinoideos anteriores, junto con los procesos clinoideos anteriores del otro lado, junto con lo de color negro que recibe el nombre de limbo esfenoidal. Cuando el limbo esfenoidal
se junta con los procesos clinoideos anteriores, me está formando el límite posterior medial. Me están formando el límite posterior medial. Las alas menores del esfenoides me están formando el límite posterior. Aquí límite posterior medial, límite posterior lateral y límite posterior lateral. Tengo dos límites posteriores laterales, ¿cierto? Uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, que son las alas menores. Cuando el límite posterior lateral se une con el límite posterior medial y se une con el otro límite posterior lateral, en su conjunto me están formando los tres el límite posterior, ¿no? Los tres me están formando el límite posterior. Entonces, este límite posterior, acuérdense, se divide en dos, en un posterolateral y un posteromedial. Posterolateral, ¿quién está delimitando? Alas menores, las dos alas menores. Por ahí, si queremos ser finos, unos dicen el borde libre de las alas menores del esfenoides. Pero dejémoslo así, las alas menores del esfenoides están delimitando posterior, lateral. En medio, ¿quién está delimitando? Los procesos clinoideos anteriores, ¿junto con quién? El limbo esfenoidal. Ese es el límite que posterior medial, que junto, si unes los tres, sumas los tres, están formando el límite posterior. Y ya, ese sería el límite posterior. Y aquí el frontal, así de fácil, está formando el límite anterior. Límite posterior, límite anterior. Eso sería la fosa craneal, ¿qué? Estaríamos hablando de la fosa craneal anterior. Ya veremos qué estructuras están en esta fosa craneal anterior. Falta estudiar qué hoyos, qué huesos, qué depresiones, pero primero tenemos que aprender los límites. Vámonos un poquito atrás, aquí. Ahora, nosotros o usted va a estar parado aquí en la fosa craneal media. Usted está parado acá, ¿no? Aquí estamos en la fosa craneal media. La fosa craneal media tiene límites también, un límite anterior y va a tener un límite posterior. Entonces, estoy aquí en la fosa craneal media. En la fosa craneal media, ¿quién será el límite anterior lateral? ¿Cuál sería? Las alas menores del Las esfenoide. alas menores. Alas menores. Sí, las alas menores, perfecto. ¿Quién sería el límite anterior medial? El proceso El cicloide límite esfenoidal. Los procesos clinoideos anteriores y limbo El límite esfenoidal. esfenoidal. El limbo esfenoidal. entonces se dan cuenta que aquí el mismo límite que en la fosa craneal anterior, aquí hace rato nosotros estamos aquí, en fosa craneal anterior, pero aquí en fosa craneal Límite anterior, posterior. posterior, pero ahora ustedes están en fosa craneal media. Ahora ese límite ya se volvió el límite anterior. Aquí entonces es importante. En la fosa craneal media tenemos límites anteriores. Anterolateral, alas menores, anteromedial, procesos clinoides anteriores y el limbo esfenoidal. Todo esto de acá sería el límite anteromedial y los anterolaterales. Ese de ahí sería el límite entonces anterior de la fosa craneal media. Nos vamos más para atrás. Ahora, ¿quién será el límite posterior de esa fosa craneal media? Muy sencillo, también se le describen dos límites. El límite posterior de la fosa craneal media lo está formando o se le describen dos, un límite posteromedial, que sería este de acá, y dos límites posterolaterales, que serían estos de acá. La pregunta es, ¿quiénes son los límites? Vamos a empezar hablando de los límites posterolaterales. Los límites posterolaterales lo está formando esta línea que estoy pintando de color azul, que recibe el nombre, les dije, de borde libre de la porción petrosa del hueso temporal, también conocida como borde libre del peñasco del temporal, si quieren dejar de decirlo así. Ese borde libre del peñasco del temporal son dos, porque hay dos temporales, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, ese borde libre me está formando el límite posterolateral de ambos lados, derecho e izquierdo. Solamente me faltaría describir el límite posteromedial. El límite posteromedial lo va a estar formando, aquí vamos a poner un color negro, el dorso, que sería todo esto de acá, el dorso de la silla turca. Ese sería el límite posteromedial. Entonces, cuando yo sumo el límite posterolateral con el posteromedial y el posterolateral del otro lado, sumo estos tres límites, en conjunto están formándome el límite posterior. Y entonces, si se dan cuenta, la fosa craneal media tiene forma ahí como de una mariposa. Aquí estarían sus dos alas, aquí estarían sus dos alas y aquí en medio estaría el cuerpecito de la mariposa o de un murciélago, pero mejor de una mariposa. Entonces, todo eso de ahí sería la fosa craneal media.
Cuando ustedes pasan la rayita, es decir, ustedes ya están acá, ya están pisando acá, ¿en qué fosa craneal ya estarían? En la posterior. Sí, ya ahí sería en la posterior. Si yo pongo mi puntito aquí, ¿en qué fosa craneal están? En la media. En la media. Si pongo mi puntito acá, están en la posterior. Si pongo mi puntito aquí, están en la media. Si Media, pongo mi ajá. puntito acá, están en la posterior. Si pongo mi puntito aquí, están en la media. Si pongo mi puntito acá, están en la posterior. Esa línea de color azul es súper importante porque me va a dividir la fosa craneal media de la posterior. Y no es lo mismo que una estructura, ya veremos qué estructuras se encuentre aquí, que vamos a decir, ah, bueno, esa estructura se encuentra en la fosa craneal media, a que se encuentre acá, ya pasando la línea, porque ya se encontraría en la fosa craneal posterior. Entonces, es importante que recuerden eso. Ahora, finalmente, quedaría estudiar una fosa craneal, los límites de una fosa craneal. Ahora vamos a estar parados aquí. Esta fosa craneal que nos resta es la fosa craneal posterior. Esta fosa craneal posterior también va a tener límite anterior y un límite posterior. Entonces, vamos a ir platicando. El límite anterior se divide a su vez en dos, en un límite anterolateral y un límite anteromedial. Ahora aquí sería el límite anterolateral, perdón, ese sería el anteromedial. ¿Quién sería el límite anteromedial de mi fosa craneal posterior? El dorso de la silla turca. Sí, el dorso de la silla turca, perfecto. ¿Quién sería mi límite anterolateral? Vamos a poner aquí mi límite anterolateral de mi fosa craneal posterior. El borde libre. El borde libre. Los dos bordes libres, tanto el borde libre del lado derecho y el borde libre del lado izquierdo. Perfecto. Y ya teniendo descrito esos límites, los dos límites anterolaterales junto con el límite anteromedial, ese de ahí los sumamos y hablamos de que en su conjunto forman el límite anterior. Y el límite posterior es más sencillo. El límite posterior, les dije, lo está formando el hueso occipital. Occipital. Y ya. Es importante que sepan dónde están los límites de la fosa craneal anterior, de la fosa craneal media y de la fosa craneal posterior, porque una vez identificando los límites pueden decir, ah, bueno, esto lo encontramos, no sé, la cresta Gali, que sería esta de acá, por decir un ejemplo, está en la fosa craneal anterior. La lámina cribosa, que son estos pequeños hoyitos, están en la fosa craneal anterior. El foramen redondo, oval y espinoso están en la fosa craneal media. El foramen magno, que es el más grandote de todos, que sería este de acá, está en la fosa craneal posterior. La silla turca, no el dorso, sino la silla turca, está en la fosa craneal media. Las alas mayores del esfenoides, que serían todas estas de acá, están en la fosa craneal media. Las alas menores, que serían estas de acá, esas son de la fosa craneal anterior. Entonces, ya iremos describiendo las diferentes estructuras, huesos, forámenes que se encuentran en cada fosa craneal.